Muchas gracias, doctor Coelho, por esa elogiosa presentación. Señora Presidenta de la Asociación Nacional de Educadores Cubano-Americanos en el Exilio, señores miembros de la directiva y señoras y señores. Yo quiero comenzar afirmando que ha sido un gran acierto de la ANACAE organizar este panel sobre la futura Constitución de Cuba. Y digo esto porque hay muchos que pudieran pensar que estamos realizando un ejercicio inútil y que las actividades que desarrollemos nosotros aquí en el exilio, en el campo jurídico constitucional, no van a tener nunca efecto ni consecuencia alguna. Hay quienes piensan que aquí en el exilio nosotros no estamos debidamente informados de la verdadera situación dentro de Cuba y que por consiguiente no podemos ponernos a legislar lo que debe hacerse en Cuba en este u otro determinado momento. Hay quienes creen que cuando se produzca el cambio que todos estamos esperando y vuelva en Cuba a renacer la democracia y los principios de justicia y de libertad, las decisiones las van a tomar los que están dentro de Cuba y que nosotros no vamos a tener participación alguna en lo que allí se decida. Y hay también más pesimistas los que creen que en Cuba no se va a producir nunca un cambio radical, que nunca habrá una oportunidad de implantar una constitución nueva y que a lo más que se puede aspirar es a que se produzca un proceso por el cual mejore la situación cubana. Yo, sin embargo, pienso diferente. Cuba lleva más de 52 años padeciendo bajo una tiranía que le ha sido impuesta por personas que son hijos de nuestra propia patria. Nosotros que estamos en el exilio somos también cubanos. Los malos cubanos han esclavizado y han tiranizado a la República. Nosotros, los que queremos de verdad a Cuba, los que estamos dispuestos a sacrificarnos por ella, los que queremos de verdad la libertad y la felicidad de nuestra patria, tenemos la obligación de realizar todos los esfuerzos que sean necesarios por tratar de contribuir, por muy pequeña que sea la medida en que podamos hacerlo, en el futuro y en la felicidad de nuestra patria. Y por eso es que yo digo que ha estado muy acertada la ANACAE en organizar este panel sobre la futura Constitución cubana. Cuando termine esta pesadilla horrenda que está viviendo el pueblo de Cuba y cuando se establezca un nuevo régimen donde impere la justicia y la libertad, se van a producir cambios radicales que son los que se deben producir y los que queremos nosotros que se produzcan. Pero el pueblo de Cuba no va a estar debidamente preparado. El pueblo de Cuba no va a tener la educación cívico-política necesaria para tomar decisiones definitivas. No es posible que se le pida al pueblo cubano en un momento tan trascendental como será la caída de este régimen, que inmediatamente se embarque en la tarea de organizar y de preparar una nueva constitución. Es necesario primero educar a ese pueblo, es necesario traerle los aires nuevos de las nuevas ideas y de las ideas de libertad, para que después de eso se pueda abordar la indispensable tarea de decidir por qué cauces se va
a enderezar el futuro de la patria. Pero entre el momento en que se produzca la caída del régimen y el momento en que los cubanos puedan decidir qué clase de constitución quieren, va a haber un periodo intermedio, una transitoriedad inevitable. Y si bien no podemos ahora y no debemos quizás decidir cuál es la constitución de los próximos 50, 100 años en Cuba, sí podemos y sí debemos tratar de determinar cuál es la constitución, cuál es la carta que va a regir durante ese periodo intermedio y provisional que no sabemos cuánto va a durar, si 18 meses, 2 años, 3 años, 4 años. Se sabrá entonces. De manera que los esfuerzos que se están realizando, especialmente en el exilio, claro, son para determinar cuál es la constitución que va a regir durante ese periodo transitorio. Son muchos los esfuerzos que se han realizado por cubanos muy ilustres en el exilio para preparar una constitución para este periodo de transitoriedad. Yo tengo una lista de 9 o 10 proyectos constitucionales y tengo la mayoría de ellos. Y todos son interesantes. Hay algunos que se alejan completamente de todas las tradiciones de nuestra historia constitucional, que se olvidan completamente que en Cuba se están produciendo proyectos constitucionales y constituciones desde el año 1811, cuando el padre Caballero confeccionó la primera constitución autonómica, que hubo proyectos de Joaquín Infante, el padre Varela hizo una constitución autonómica, después vino Narciso López y trajo su constitución, y después durante las guerras revolucionarias los cubanos produjeron en La Manigua 4 diferentes constituciones. De manera que los cubanos tienen una historia constitucional, y hay algunos proyectos como uno que preparó un abogado guatemalteco a petición de una institución de aquí del exilio, que no tiene nada que ver, que trae unas ideas y que crea unas instituciones que yo me atrevería casi a llamar absurdas y que establece procedimientos difíciles y engorrosos que son imposibles seguir en ninguna circunstancia. Hay otros proyectos que se han preparado, como uno que preparó el doctor Silvio Sanabria con un grupo de abogados, en el cual grupo estaba yo, que me parece que tiene incontables méritos, pero que es una constitución preparada para un momento definitivo y no para este periodo transitorio que nos debe preocupar a nosotros en primer término. Ahora recientemente, el año pasado, se creó aquí el Foro Jurídico Cubano, y el Foro Jurídico Cubano preparó un proyecto de ley constitucional para el periodo transitorio. Y tiene cosas interesantes, pero que a mí me parece que son imposibles de aceptar. Empieza porque crean un consejo pro unidad integrado por 5 personas del exilio, 5 personas de dentro de Cuba de los disidentes y 5 personas del gobierno comunista, para que este consejo sea quien designe al presidente, a los ministros, a los gobernadores y a todos los funcionarios de la República. No se sabe quién va a elegir a esos 15 ciudadanos que van a integrar el consejo. Y después crean otro consejo electoral,
que va a ser el único organismo que puede realizar funciones legislativas en Cuba, Consejo Legislativo. Porque se le prohíbe al presidente, a los ministros, a los gobernadores, ni siquiera promulgar el más miserable decreto. Tiene que ser este consejo integrado por un grupo muy numeroso de personas, lo cual quiere decir que para tomar una decisión en un momento en que van a ser necesarias decisiones incontables en un momento dado, habrá que esperar que se discutan en este Consejo Legislativo. Y Dios sabe cuándo va a llegar la decisión que se requiere que se produzca de inmediato. Yo entiendo que aunque en casi todos estos proyectos se encuentran puntos meritorios, el doctor Agustín Goytisolo ha preparado un resumen de la Constitución del 40, que también tiene puntos muy meritorios. Pero yo entiendo que ha resumido tanto la Constitución del 40 que ha dejado fuera algunos preceptos y algunas disposiciones importantes y ha añadido también algunas cosas de su propia cosecha. Otro criterio que se pudiera seguir, diferente a este de crear en el exilio un proyecto completamente nuevo, sería el de continuar con la Constitución socialista de 1976, modificada en 1992 y en el 2002. Una profesora cubana de la Universidad Complutense de Madrid, que conoce bien el doctor Figueroa porque fue alumna nuestra en la universidad, sostiene que cuando termine el régimen comunista de gobernar en Cuba, se debe continuar con la Constitución socialista. Y aunque ella se opone al comunismo y quiere la democracia para Cuba, entiende que este es el mejor modelo que se debe seguir. Porque, dice ella, y no entiendo muy bien qué quiere decir, que la historia no vuelve atrás. Y en definitiva, que la Constitución socialista tiene un artículo, el 137, que permite introducirle modificaciones. Y yo me digo, si se acepta la Constitución socialista tal como está redactada en este momento, que es como ella entiende que debe continuar, ese artículo 137 que permite hacer modificaciones estará derogado, porque las modificaciones del 2002 establecieron que el régimen socialista y el sistema de gobierno de esa Constitución no se pueden modificar. Otro esfuerzo de mucha mayor envergadura es el que ha realizado el profesor Jorge Domínguez, cubano, profesor de la Universidad de Harvard. Ha publicado, y está en la internet, un trabajo bastante extenso, dividido en dos partes, sobre la futura Constitución cubana. En la primera parte explica, en un ensayo bien desarrollado, explica por qué se debe continuar con la Constitución socialista. Y explica que no se debe aplicar tal y como está redactada en este momento porque hay que hacerle modificaciones. En la segunda parte, emprende la tarea de realizar esas modificaciones a la Constitución socialista. Y parece haber tomado la pluma y expurgado la Constitución, porque va eliminando y pone el texto completo y las frases, las oraciones que él elimina. Y entiende que purgada de esta manera, quitándole las referencias más fuertes que hace hacia el socialismo y hacia el comunismo, esa Constitución es la que debe regir en Cuba. Y da dos razones principales para sostener que esa debe ser la Constitución. Dice que la Constitución socialista es la Constitución que conoce el pueblo de Cuba
porque ha estado más de un cuarto de siglo rigiendo y porque por ella se han tenido que desenvolver los cubanos dentro de la isla. Es la Constitución que conocen. La otra razón que dice para defender la Constitución socialista es que esa Constitución concentra en un solo organismo, la Asamblea Nacional del Poder Popular, todos los poderes del Estado. Concentra allí el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, e insiste en que quizá la mayor virtud que tiene la Constitución socialista es que el Poder Judicial no es independiente, porque expresamente la Constitución dice que el Poder Judicial está sometido a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y la Asamblea Nacional del Poder Popular delega sus funciones en el Consejo Nacional y el Consejo Nacional en el Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros lo dirige, lo gobierna y lo controla el máximo jefe de la revolución. Yo diría que precisamente por esas dos razones que utiliza Jorge Domínguez para sostener que se debe continuar la Constitución socialista, por esas mismas dos razones es que no se debe continuar la Constitución socialista. Porque es verdad que el pueblo de Cuba conoce la Constitución, pero el pueblo de Cuba sabe que bajo esa Constitución es que ha estado esclavizado durante casi ya 50 años, por lo menos con los principios de esa Constitución. Y no puede, aunque la conozca, y precisamente porque la conoce, tiene que rechazarla y no puede imponérsele de nuevo en una situación de libertad. Y la otra razón es esa concentración de todos los poderes. Yo diría que precisamente por eso, y esa es otra razón por la cual no se debe continuar con la Constitución de 1976 y sus modificaciones. Porque todas las constituciones modernas del mundo se afanan por aclarar que el Poder Judicial debe ser independiente. Ahora estamos viendo estos gobiernos tiranuelos que nos han salido en Latinoamérica, y todos ellos, uno de sus primeros objetivos es eliminar la independencia del Poder Judicial y controlar el Poder Judicial para poder enfocar las fuerzas del Estado a través de los jueces y los tribunales en contra de sus enemigos políticos y para cometer toda clase de desmanes. De manera que, por esas razones, las mismas que él utiliza para decir que debe continuar la Constitución, y por otras muchas más razones que no tengo tiempo de explicar ahora, yo sostengo que de ninguna manera al pueblo de Cuba se le puede imponer de nuevo que continúe con esta Constitución después que se obtenga la libertad del régimen comunista. Hay otro criterio, que es el que yo sostengo, que se debe mantener. Y voy a explicar por qué lo prefiero, que es el de restablecer el imperio de la Constitución de 1940 con las modificaciones que indiscutiblemente hay que hacerle en una situación tan nueva y tan diferente como la que vamos a encontrar cuando se produzca un cambio hacia la democracia. La Constitución del 40, antes que nada, quiero aclarar, no es un organismo, no es una carta fundamental obsoleta. Y digo esto porque en el año 1961, después que en Cuba el régimen comunista había promulgado la ley constitucional de 7 de febrero de 1959, y después que a esa ley de ellos le habían hecho 19 modificaciones en 2 años, tratando de seguir el pensamiento inconcebible del tirano
y de adaptarlo a los caprichos. Después de todo eso, se convenció el líder máximo de que no podía seguir existiendo una constitución y que su gobierno no podía regirse por una ley fundamental, y declaró que la constitución del 40 era obsoleta, cuando ya la constitución del 40 no estaba en vigor, y lo que estaba en vigor eran sus propias constituciones. La palabrita ha pegado en algunos sectores, y he oído a algunas personas dentro y fuera de Cuba decir que la constitución de 1940 es obsoleta. Se olvidan los que piensan de esta manera que las constituciones que son verdaderamente tales y valiosas no se hacen para que rijan durante determinado momento, para que resuelvan problemas inmediatos y elementales. Las verdaderas constituciones tienen como propósito establecer líneas generales por las cuales debe marchar el sendero político, la vida política de la nación. Se olvidan de que la Carta Magna de 1215 que firmó el rey Juan sin Tierra de Inglaterra todavía rige en el Reino Unido y tiene ya más de 8 siglos. Se olvidan de que la Constitución americana tiene más de 200 años y todavía es la ley fundamental de esta nación. Se olvidan de que las constituciones no perecen a causa del tiempo, sino que los cambios constitucionales deben producirse cuando las circunstancias así lo demanden y no cuando haya pasado determinado número de años. La Constitución del 40, por otra parte, y lo sabemos todos, fue un organismo elaborado con la cooperación de todos los sectores, todas las ideologías que había en Cuba. Sabemos que estuvieron allí representantes de las teorías y de las orientaciones más conservadoras y de los más liberales y extremistas de izquierda, como eran los miembros del Partido Comunista de Cuba de aquel momento. De manera que esa Constitución, en cierto modo, trató de armonizar todos los criterios que habían dentro de Cuba, y por eso entiendo yo que responde al pensamiento fundamental del pueblo cubano, a la idiosincrasia fundamental del pueblo cubano. Y tiene muchos otros méritos. Sabemos que esa Constitución ha sido siempre una Constitución popular. Cuando se estaba elaborando, yo recuerdo que todos los radios de mi pueblo sintonizaban los debates de la Convención Constituyente y ponían el volumen a toda voz, porque se quería que todo el mundo supiera lo que se estaba haciendo en Cuba. Cuando Batista dio su golpe de Estado de 10 de marzo de 1952, inmediatamente todas las clases sociales responsables de la isla empezaron a clamar porque se volviera a la Constitución de 1940. Y cuando se fundó el 26 de julio, el propio tirano se convirtió en el primer defensor de la Constitución del 40, porque la Constitución del 40 era popular y porque él quería hacerse simpático y hacer aceptable sus ideas y su propia personalidad. De manera que la Constitución del 40 siempre fue popular. Todavía en la actualidad, dentro de Cuba, casi todas las organizaciones disidentes en algún que otro momento han mostrado su preferencia y su simpatía por la Constitución del 40. Y en Cuba, cuando se habla con los cubanos de la calle, más del 90% diría que está a favor de la Constitución del 40. Estuvo en vigor durante 12 años. Y durante 12 años,
el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba tuvo la oportunidad de pronunciarse interpretando artículos y aclarando conceptos. Durante esos 12 años se escribieron trabajos sobre la Constitución, trabajos de interpretación, de exégesis. No hay duda alguna de que esa Constitución ha sido interpretada y en el ámbito jurídico legal es un instrumento que se conoce y que se puede aplicar sin duda alguna. Pero dentro de la propia Constitución, en su propio articulado, esa Constitución tiene grandes méritos y tuvo grandes aciertos. Si se piensa con la primera parte de la Constitución, que es lo que se llama la parte dogmática, la Constitución de 1940 garantiza los derechos individuales, los derechos humanos, como ninguna otra Constitución ha podido nunca mejorar. Se elaboró esta Constitución cuando se salía de un periodo, cuando se estaba cerca todavía el régimen de Machado, donde se violaban tanto los derechos humanos. Y la Constitución del 40 quiso, con esa experiencia, hacer una buena regulación de los derechos humanos. Cuando se elaboró los derechos humanos de las Naciones Unidas, los cubanos tuvieron una gran participación. Y es bueno que se sepa que fue la Diputación, los representantes cubanos, los que propusieron que se aprobara una Carta de Derechos Humanos por las Naciones Unidas. Y es bueno que se sepa que fueron los cubanos, la delegación cubana, la que insistió en que se sacara a votación, la que convencieron a Winston Churchill de que apoyara la idea de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Y es bueno que se sepa que el primer draft, la primera minuta de los derechos humanos, la escribió un cubano, el doctor Ernesto Diego y López Trigo, bien conocido del doctor Figueroa porque era jefe de la cátedra de Luis y fue profesor mío. Una gran personalidad, una eminencia dentro de el ámbito jurídico internacional. Ese proyecto inicial del doctor Diego sufrió muchas modificaciones, pero muchos de los preceptos que están hoy en los derechos humanos de las Naciones Unidas fueron inspirados en la Constitución del 40, que ya tenía 8 años de vigencia, y muchos de los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos están tomados literalmente de la Constitución del 40. Fueron los cubanos los que, a impulsos, por inspiración de la Constitución del 40, pusieron en la Declaración Universal la idea de la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Fueron los cubanos los que pusieron en esa Declaración Universal, lo que venía de la Constitución del 40, que el trabajador tiene derecho a una remuneración justa que sea suficiente para mantener él y su familia una vida decorosa. Y asómbrense de esto. Los cubanos pusieron en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, un principio de la Constitución del 40, según el cual los pueblos tienen el derecho de rebelarse contra los gobiernos tiránicos cuando no les quede otra solución ni otro remedio. Y ven ustedes qué contraste, qué paradoja. El pueblo que tanto intervino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los pueblos donde más se violan y donde menos se respetan esos propios derechos. La Constitución
cubana de 1940 se orientó en un sentido diferente a la del 1, porque la Constitución de 1901 era de estilo decimonónico y es considerada, como las de toda su época y del siglo XIX, como una Constitución individualista. Regulaba principalmente las relaciones entre los individuos y entre los individuos y el Estado. Pero en el siglo XX comenzó una tendencia nueva que recogió muy bien la Constitución de 1940, que fue la de regular también y la de intervenir también en las cuestiones sociales. Y por eso vemos que en la Constitución del 40 hay un título dedicado a la familia, donde se estableció esa igualdad absoluta entre el hombre y la mujer, que no existía antes. Porque la legislación anterior decía, el Código Civil decía, la mujer debe obedecer y respetar al marido. Y la Constitución y la legislación anterior decía, la mujer para ejercer el comercio necesita permiso, autorización especial, autorización expresa del marido. Y decía, el marido es el jefe de la comunidad matrimonial y el marido es el que fija la residencia del matrimonio y de la familia. Y la Constitución del 40 terminó con todo eso y estableció la igualdad absoluta. La Constitución de 1940, otra innovación y otra introducción que la convierten en una carta moderna completamente. En Cuba, en la legislación anterior, se hablaba de hijos legítimos e hijos ilegítimos, hijos naturales, hijos adulterinos, y la Constitución de 1940 estableció que no es legal y prohibió totalmente consignar a la naturaleza de los hijos. Y dijo, los hijos son hijos y no se puede ni en las partidas de bautismo ni en las inscripciones de nacimiento consignar si los padres están casados y si son naturales o si son. De manera que equiparó a todos los hijos, por lo menos, ante la ley. Eso en materia de familia. En la cuestión laboral introdujo grandes modificaciones. Otra vez, como veníamos de un periodo donde se había dictado toda una legislación laboral de protección a los trabajadores, las leyes de Guitera y todo aquello, lo recogió la Constitución del 40 y estableció que había que determinar un jornal mínimo, que había que fijar una jornada máxima de trabajo, estableció la maternidad obrera, dándole a la mujer el derecho a descanso retribuido 6 semanas antes y 6 semanas después del alumbramiento de sus hijos. Estableció un punto que se discute mucho hoy, y es que no se puede despedir a un obrero si no es mediante un procedimiento legal. Y se discute hoy porque algunos sostienen que ese precepto estanca un poco el desenvolvimiento, el desarrollo económico. Yo entiendo que en Cuba se abusó del procedimiento legal, se abusó de la disposición constitucional, porque los tribunales empezaron a darle siempre la razón al obrero. Y claro está, eso perturbaba y entorpecía un poco y atemorizaba a los empleadores. Pero bien administrado ese principio me parece justo y natural. Que no se pueda caprichosamente despedir a una persona que lleva 20 años trabajando en una empresa porque me dijo una palabra que no me gustó, o Dios sabe. Que deba producirse el despido basado en una causa justificada. De manera que vean ustedes cómo en materia laboral intervino la Constitución
de 1940. Y una innovación que fue también un acierto fue la de establecer el régimen semiparlamentario. En los regímenes parlamentarios, el Parlamento tiene la facultad de pedir que se sustituyan los ministros y tiene la facultad de cambiar o exigir que se cambie todo el gabinete. La Constitución cubana estableció un régimen semiparlamentario porque el Parlamento puede intervenir en el nombramiento y en la destitución de los ministros, pero con muchas limitaciones. Así es que me parece que siguió un criterio bastante lógico y acertado. Creó la figura del primer ministro y estableció un régimen semiparlamentario. Y tan lógico y acertado me parece que cuando el general de Gaulle fundó su tercera República Francesa, estableció un régimen semiparlamentario también, el sistema que ya había estrenado en Cuba años antes, la Constitución de 1940. Tiene grandes méritos esta Constitución. Rigió con éxito porque se le hacen críticas. Se dice, por ejemplo, que es casuista porque va a muchas ocasiones a regular detalles que algunos sostienen no son tema apropiado para una constitución, sino que más bien pertenecen a la ley. Sin embargo, la Constitución lo que quería era asegurar el cumplimiento. En Cuba se decía que las leyes se hacían para violarlas y los constituyentes cubanos quisieron impedir que se violaran con esa facilidad las leyes y por eso detalladamente muchas veces establecieron disposiciones. Algunas veces cometieron errores cuando dispusieron lo del salario de los maestros, que siempre se cita, que el salario de los maestros debiera ser la millonésima del presupuesto nacional. Y cuando el presupuesto nacional se elevó kilométricamente, el salario de los maestros no se le podía pagar la millonésima y hubo que acudir a subterfugios. Pero ese un defecto y alguno más que sin duda tuvo, que se puede y se debe subsanar. Es indiscutible que esta Constitución tiene muchos méritos. Es indiscutible que pudiera servir para un periodo de transición, aunque como dije antes, habría que hacerle modificaciones. En el año 1954 se creó aquí en Miami lo que se dio en llamar el Comité de Juristas Cubanos. Y ese Comité de Juristas Cubanos, que nos reunimos creo que casi siempre en el bufete del doctor Figueroa, trató de establecer la forma y manera en que se podía adaptar la Constitución de 1940 a una situación nueva, que es la que va a venir cuando se produzca el cambio que todos queremos y que todos deseamos. Con bastante detalle acudimos a los artículos de la Constitución y uno por uno lo fuimos examinando y fuimos respetando la Constitución. Fuimos estableciendo disposiciones transitorias para que rigieran hasta que la Constitución pudiera entrar en vigor en toda su plenitud, según se fueran creando las instituciones. Porque si no hay Congreso, si no hay una Cámara de Representantes y si no hay senadores, no es posible que funcionen las disposiciones constitucionales que regulan el funcionamiento del Congreso. Así es que hicimos una adaptación. Esa adaptación tal vez, o pienso yo, debe ser revisada. Las circunstancias han cambiado, el tiempo ha pasado
y siempre se puede perfeccionar lo que se hizo entonces. Pero la Constitución de 1940 se puede adaptar perfectamente a la nueva situación y puede entrar de nuevo en vigor. Hay un criterio que algunos tal vez piensen que es un poco legalista, y es el criterio de que la Constitución que fue aprobada por el pueblo cubano estableció en su cláusula de reforma, estableció la manera como se podía modificar o derogar y sustituir o abrogar. Ese procedimiento establecido en la cláusula de reforma no se ha seguido nunca. La Constitución de 1940 no ha sido abrogada legalmente nunca en Cuba. Su aplicación ha sido suspendida por un hecho de fuerza, como fue el golpe del 10 de marzo y como lo es la imposición de un régimen comunista que hemos tenido en Cuba. Pero jurídicamente hablando, se puede mantener quizás un poco de ficción, la ficción de que la Constitución de 1940 todavía es la ley fundamental de la República de Cuba. Aquí se habla de the law of the land. Yo diría, la ley de la nación cubana es esa Constitución. Porque esa Constitución ha sido suspendida de facto. Por la fuerza se ha impedido su aplicación, pero tan pronto termine esta fuerza, naturalmente la Constitución vuelve a regir y vuelve a imponerse como la ley de la nación. Para quien no tiene una mentalidad jurídica muy desarrollada, esto puede parecer una cosa demasiado ficticia, pero legalmente, jurídicamente hablando, la Constitución de 1940 es la ley de la nación, la ley básica de la nación cubana. Yo entiendo que antes de que nos pongamos en el exilio a elaborar una Constitución completamente nueva, que puede resultar una buena Constitución, pero que siempre respondería a la mentalidad, a la ideología de los autores. Porque yo podría hacer una Constitución perfecta desde mi punto de vista, pero no desde el punto de vista de otros juristas, de otros abogados, o quizás podría ser una Constitución teóricamente perfecta, pero que no se ajusta y que no es aplicable a las circunstancias reales en que se encuentra la República en este momento. De manera que lo de elaborar una Constitución nueva es sumamente peligroso. Lo de continuar aplicando la Constitución socialista me parece, como dije antes, un absurdo. Yo sostengo que la Constitución socialista no es realmente una verdadera Constitución. Las constituciones tradicionalmente, desde que se elaboró el concepto moderno de Constitución, tienen tres partes. Una parte dogmática, donde se establece, garantizan los derechos humanos. Una parte orgánica, donde se establece cuál es la organización del gobierno, si tiene una sola cámara o si tienen dos cámaras, si hay un presidente o si hay un rey. La parte y después una cláusula de reforma. La Constitución socialista no tiene ninguna de estas tres partes debidamente desarrolladas. No tiene una parte dogmática porque no garantiza realmente los derechos humanos, porque menciona algunos derechos humanos en determinados artículos, pero más tarde, en el 53, que antes era 52, se establece que esos derechos se pueden utilizar solamente para llevar adelante el socialismo y para defender el socialismo. Y el derecho de hacer lo que el gobierno quiere no es un derecho y no garantiza
la libertad de reunión, la libertad de expresión y las demás libertades que garantizan normalmente las constituciones y que están consagrados todos en la Constitución del 40. En la parte orgánica, todas las constituciones modernas establecen la división de los poderes y sobre todo se garantiza la independencia del Poder Judicial. Y ya dije antes que la Constitución socialista concentra todos los poderes en un solo organismo. De manera que la parte orgánica de la Constitución no es realmente, en el concepto moderno, una parte orgánica constitucional. Y por último, la Constitución socialista no tiene ya una cláusula de reforma, porque si bien el artículo 137 que antes mencioné regula la manera de modificar la Constitución, en el año 2002 se estableció que la Constitución, el sistema político, jurídico, social establecido por la Revolución, no se puede modificar. Y una cláusula de reforma que diga que no se puede reformar no es cláusula de reforma. Y por eso, como carece de las tres partes esenciales de la Constitución, como no tiene una parte dogmática, como no tiene una lógica y moderna parte orgánica, y como no tiene una cláusula de reforma, la Constitución socialista no merece ni siquiera el nombre de Constitución. Es en realidad un adefesio jurídico elaborado caprichosamente por el régimen comunista cubano. Ante esas circunstancias, es evidente que el procedimiento que se debe seguir en Cuba es este que yo he defendido hoy y que he defendido siempre. Debemos volver a la Constitución del 40 con las modificaciones que sean necesarias, con las adaptaciones que las circunstancias impongan, pero la base de la organización jurídica cubana del futuro, por lo menos hasta que el pueblo de Cuba tome una decisión definitiva, tiene que ser la Constitución que se elaboró en Cuba por el pueblo cubano en el año 1940.